la cuarta iglesia a las que se le va dirigida a líneas o palabras en esta obra, en este libro de Apocalipsis. Corresponde ahora a la ciudad de Tiatira. ¿Se acuerdan cuáles fueron las tres iglesias o las tres ciudades anteriores? La iglesia de Éfeso, primera. La iglesia de Esmirna, la iglesia de Pérgamo y ahora la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia. Son 7, ¿verdad? Son 7 iglesias y ahora corresponde el mensaje de la ciudad de Tiatira. En alguna época, hermanos, bueno, más bien en ciertos sectores de interpretación bíblica, cuando se estudia el Apocalipsis, hay un enfoque que se le conoce como el enfoque dispensacionalista. Voy a volver a repetir. Hay un enfoque que se conoce como enfoque dispensacionalista. La idea es pensar que la historia se ha dividido en grandes dispensaciones, épocas. Les digo esto porque en ese enfoque los mensajes a las iglesias se van entendiendo como que esta es la iglesia en el siglo I, esta es la iglesia en la Edad Media, hasta que llega la iglesia del tiempo actual. Así han interpretado, ¿verdad?, los mensajes. Son épocas en las que la iglesia, épocas históricas en las que la iglesia ha vivido. Obviamente nos tocaría revisar el último mensaje a la iglesia para saber, bueno, qué sería la iglesia a la que representamos nosotros en la actualidad. Es solamente un enfoque, hermano, es solamente una forma de aproximarnos al texto. Muy popular, pero con bastantes debilidades. No es el enfoque que estamos utilizando nosotros, ¿verdad? Más bien, el enfoque que estamos usando nosotros es un enfoque histórico pastoral. Ese es el enfoque, si quisieran saber cuál sería el método como el que estamos interpretando, ¿verdad? El método de histórico pastoral. Bien, así que todas las cartas, todos los mensajes que vamos leyendo, tenemos que entenderlos a la luz de la historia, al momento histórico cuando Juan, el autor de este libro, está escribiendo este mensaje. Bien, Tiatira, una ciudad del Asia Menor. Algunos mapas no tienen ubicada, los mapas bíblicos no tienen ubicada Tiatira, la mayoría sí tiene ubicada la ciudad de Tiatira. Bien, es una de las iglesias que componían el circuito, podríamos llamarla así, el circuito de iglesias que probablemente se esperaba que fuera recorriendo este libro de Apocalipsis. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira. La ciudad de Tiatira, hermanos, era una ciudad bastante pequeña. Anótenlo por ahí. Tiatira no era tan grande como Pérgamo, como Esmirna, como Éfeso. La más grande, Éfeso. Ya hablamos un poco de las ciudades, de estas ciudades. No era tan grande Tiatira, más bien Tiatira era una ciudad pequeña. Pero, aquí está el punto, era una ciudad económicamente muy activa y donde había muchos desarrollo artesanal. Tiatira, hermanos, no es una ciudad donde haya sede de poderes políticos. No es una ciudad importante políticamente hablando. Tiatira no era una ciudad donde hubiera algún templo famoso. Ya vimos Pérgamo. Debido a la clase del último martes que estuvimos aquí, alguien me hizo una pregunta sobre cuál era la ciudad si existe la ciudad de Pérgamo.
¿verdad? E investigando encontré que sí existe las ruinas de Pérgamo, y la ciudad donde estuvo asentada Pérgamo, eso fue del martes antepasado, se llama hoy actualmente Bergama, la ciudad de Bergama en Turquía. Pero sí existen restos arqueológicos del templo. ¿Se acuerdan que hablamos el martes cuando hablamos de Pérgamo? De un templo famoso porque ahí se daban curaciones, ¿sí? El nombre es Esculapio, el templo en honor al dios Esculapio. Se entendía que ese lugar había sanidades y era un centro de desarrollo médico. Y yo les compartía que el famoso médico de la antigüedad conocido como Galeno, bueno, aprendió medicina ahí en la ciudad de Pérgamo. Entonces, Pérgamo tenía por lo menos un estadio muy grande, con mucha capacidad, tenía un templo a varios dioses, pero Tiatira, que es la ciudad que estamos viendo, no es ni centro político ni centro religioso. No había ahí un templo en honor al emperador, no había un templo en honor al emperador. Era una ciudad más o menos mediana, pero tenía un gran desarrollo de las artesanías. La gente era muy trabajadora, se dedicaba al comercio y al desarrollo artesanal. Esa es la particularidad de Tiatira. ¿Hay alguna ciudad donde haya mucho comercio actualmente y mucha artesanía que ustedes conozcan? ¿Algún estado? Chiapas podría ser un estado artesanal, ¿sí? Cerámicas o barro o telas, perdón, ámbar, ¿sí? Bien, esta era la particularidad de Tiatira. Pero vean ustedes qué interesante. Era muy difícil que una persona de Tiatira no perteneciera a uno de los gremios o sindicatos de su época. Muy importante. Como era una ciudad de comercio y de desarrollo artesanal, normalmente las personas pertenecían a un gremio, a una cámara de comercio, sería hoy, ¿verdad? A una cámara de comercio o a algún sindicato. El martes, cuando hablamos de Pérgamo, decíamos, yo sé dónde moras, allí donde está el trono de Satanás. Esa es la ciudad de Pérgamo. Aquí en Tiatira no existe, no se describe como el trono de Satanás, pero sí una ciudad donde se encuentran las personas agremiadas, sindicalizadas o agrupadas en cámaras comerciales, ¿verdad? Muy importante para que entendamos el mensaje que se le da a Tiatira. ¿Cuál era el problema de Tiatira, hermanos? ¿Cuál era? La iglesia de Tiatira tiene virtudes, pero tiene un problema grave. Yo les dije, ¿verdad?, que hay iglesias que se describe como sus virtudes, pero también tienen sus lados débiles. Casi todas las iglesias tienen sus virtudes y tienen sus debilidades. La única iglesia o las únicas iglesias que salen bien libradas son la iglesia de Esmirna y la de Filadelfia. Son las únicas iglesias, pero la mayoría tiene virtudes y luego dice, pero tengo contra ti esto. ¿Qué dice a favor de Tiatira, hermano? A ver, ¿qué se dice a favor de la iglesia de Tiatira? Fíjense bien, conozco tus obras y amor. ¿Se acuerdan ustedes que a Éfeso le dice que aunque es una iglesia celosa, una iglesia con conocimiento, una iglesia que no tolera
a los falsos maestros. Pero tengo contra ti, le dice Éfeso, que has perdido tu primer amor. A Éfeso le señala su falta de amor. Está bien su ortodoxia, está bien su conocimiento, está bien su celo, está bien su trabajo, pero no tiene amor, o se han olvidado de la supremacía o de la prioridad del amor. En el caso de Tiatira dice: conozco tus obras, conozco tu amor, tu fe, tu servicio, tu paciencia. Pero no solamente eso, que tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué tenía Tiatira? Amor, fe, paciencia, servicio, y sus obras eran cada vez mejor. ¿Cómo se imaginan a esta iglesia, hermanos? ¿Cómo se imaginan? Una iglesia que tiene fe, que tiene paciencia, que tiene amor. Una iglesia que sirve. Una iglesia que tiene obras y que cada vez son mejores. ¿Les gustaría ser parte de la iglesia de Tiatira, hermanos? ¿Les gustaría? Tiene amor, tiene fe, tiene servicio, tiene paciencia. Y cada vez sus obras van creciendo. A ellos no les dice: has perdido tu primer amor. Entonces, ese sería el lado positivo de la iglesia de Tiatira. Pero ¿qué está viendo el profeta? A ver, vean, hermanos, aquí vamos a entrar hoy, en esta carta, vamos a ver un duelo de profetas. Vamos a ver un duelo de profetas, que también quedó más o menos al descubierto cuando hablamos de Pérgamo. Si se acuerdan de la clase pasada, tal vez se acuerdan también, pueden identificar. Hay un duelo de profetas. ¿Quién sería? Juan, que es el autor, el visionario, el profeta, el escritor de este libro. Y por otro lado, ¿oí el nombre? Jezabel. Jezabel está aquí presente, ¿verdad? Porque aquí aparece como profetisa. Fíjense bien, históricamente Jezabel es un personaje de la Biblia. A los que no han oído hablar nunca de Jezabel, les recomiendo, ¿verdad?, que vayan al libro de Reyes, al primer libro de Reyes, y van a encontrar quién fue esta mujer que no tiene buena fama en el libro bíblico. Jezabel es una mala mujer. ¿Y ustedes saben cómo terminó Jezabel? Sí, ¿verdad? ¿Saben cómo terminó Jezabel? Terminó mal. Terminó una vida trágica. No la lograron sepultar porque los animales, los perros, se comieron sus entrañas, dice. Eso era abominable, eso era escandaloso en la antigüedad, que una persona no fuera sepultado y que los animales, en este caso los perros, se comieran sus restos. Claro, todo esto fue consecuencia del castigo que Dios trajo sobre esta mujer malvada. Jezabel es un personaje histórico en la Biblia, pero la Jezabel de quien se habla aquí no es el personaje histórico. Se está hablando en lenguaje figurado, en lenguaje metafórico. Vean qué dice. Pero, versículo 20. Pero tengo unas pocas cosas contra ti. ¿Cuál es el problema de la iglesia de Tiatira, hermanos? Que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, aquí está el personaje a quien está descubriendo Juan, una persona, una mujer, ahí en la iglesia de Tiatira, que se dice profetiza. Por cierto, hermanos, en el mundo griego, a diferencia del mundo hebreo, normalmente las mujeres
y sobre todo las mujeres de Tiatira eran mujeres económicamente activas, es decir, que estaban incursionadas en el mundo del desarrollo económico. Las mujeres en Palestina normalmente o tenían que estar bajo la autoridad del esposo o bajo la autoridad del papá o sostenidas por sus hijos. Por eso cuando una mujer enviudaba y tenía hijos pequeños, era el acabose, porque tenía que criar a los hijitos y se había quedado sin sustento. Pero no así en el mundo griego, en el mundo gentil. Aquí habla entonces, es curioso, que quien estaba poniendo en problemas la seguridad de la comunidad en Tiatira era una mujer, a quien Juan la califica, la compara con aquella mujer malvada de la historia de Israel llamada Jezabel. Toleras a esa mujer Jezabel que se dice profetiza. Fíjense bien cuál es la tolerancia. Toleras que enseñe, toleras que seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. ¿Cuál era el problema de Tiatira, hermanos? ¿Cuál era? Era una iglesia que permite, una iglesia que tolera que una líder, una mujer con liderazgo. Nosotros no estamos en contra del liderazgo de las mujeres, hermanos. Pero toda persona que ejerce liderazgo puede utilizar esa capacidad para bien o para mal. Y en este caso, en Tiatira, esta lideresa, esta mujer profetisa Jezabel, bueno, no sabemos su nombre, Juan la identifica como mujer, estaba enseñando y estaba seduciendo al pueblo de Dios a comer cosas sacrificadas a los ídolos y a caer en fornicación. ¿Cuál era el problema en Tiatira, hermano? ¿Cuál era el problema en Tiatira? ¿Se acuerdan que yo les dije el martes antepasado cuando hablamos de Pérgamo? Ahí aparece un personaje antiguo, del Antiguo Testamento también, se llama Balaam. Les dije que hay un duelo de profetas. Juan y Balaam, aquí sería Juan y Jezabel. Y curiosamente, ¿verdad? Aquí en este caso, Jezabel también nos recuerda a un desafío, a una confrontación que hubo entre el profeta Elías. ¿Con quiénes? Con los falsos profetas de Baal, que esta mujer Jezabel había traído de su tierra natal, Sidón. Ella era de Fenicia, Tiria, y la había traído a tierra de Israel, y se había traído 450 profetas de Baal. Y solito contra los 450 se enfrenta el profeta Elías. En aquella situación que se nos narra en el primer libro de Reyes con el profeta Elías, Elías reta al pueblo y le dice: si Baal o si los Baales, la palabra Baal significa Señor, si Baal es Dios, sírvanle. Si Jehová es Dios, sírvanle solo a él. Pero ya es tiempo, dice Elías, que anden entre Baal y Jehová. ¿Saben, hermanos? Jezabel era esposa de un rey de Israel, del rey Acab. ¿Que no había mujeres bonitas en Israel, hermano? ¿Que no había mujeres dignas para que se casara el rey de Israel con una mujer?
¿Eran más bonitas las fenicias? ¿O es ese, cómo se llama esa inclinación que tenemos por lo extranjero? ¿Será que siempre pasa así, que lo que se tiene en casa no se valora y se echan los ojos para afuera? Bueno, Acab no es el primer rey que se casa con una mujer extranjera. Ustedes saben que uno de sus antepasados, Salomón, ¿cuántas mujeres tuvo? ¿Se acuerdan de las mujeres de Salomón? A ver, ¿alguien se acuerda de cuántas mujeres por lo menos? 1000. No le achaquen cosa al pobre Salomón, eran como 3000. 1000 mujeres. De esas 1000 mujeres, 300 eran concubinas, dice. Si alguno le pudiera achacar a Salomón que era mujeriego, bueno, no, nada más con 300, ¿verdad? Pero las otras 700, dice la escritura, eran mujeres reinas. Fíjense bien, eran esposas reinas de Salomón. Acab aprendió la lección y se casó con la hija del rey de Fenicia, de Tiro, y se trajo a su hija. ¿Por qué razón, hermano? Porque la parte norte, allá Tiro está en la parte, es frontera con Israel, ¿verdad? Ellos dominaban el arte de la navegación. Ustedes han oído hablar de los fenicios seguramente, hermano. Los fenicios eran maestros en el arte de la navegación. Bueno, pues los fenicios, de ahí venía Jezabel, tenían controlado el comercio marítimo. Ellos tenían la infraestructura marítima, los barcos, las embarcaciones, controlaban las rutas. Imagínense ustedes el gran comercio que hubo entonces entre Israel y Tiro cuando se casa con la hija. Antes los tratados de libre comercio no eran en papel, ¿verdad? Antes los tratados eran, si te casas con mi hija, pues tenemos que entrar en trato comercial, los reyes. ¿Qué significó para el pueblo de Israel tener comercio más amplio con Fenicia o con Tiro? Pues significó prosperidad. Pero esta mujer, cuando viene, Jezabel, se trae también su religión, su dios o sus dioses. Y cuando las cosas no iban bien, ella decía, no dejen de adorar a Jehová. Ella no estaba en contra del culto a Jehová. Jezabel no prohibió como reina que no adoraran a Jehová, pero Jezabel dice, bueno, cuando Jehová no nos dé resultados hay que acudir a Baal, porque Baal es el dios de la prosperidad. ¿Cómo se adoraba en los cultos de Baal, hermanos? ¿Han oído hablar de eso de los cultos cananeos y semitas? Según la ideología que tenían, la filosofía que tenían las personas, era que cuando los dioses, el dios masculino y la diosa femenina, tenían relaciones sexuales, fíjense bien, cuando los dioses tenían relaciones sexuales, en la tierra había fertilidad. Pero si los dioses no tenían relaciones sexuales o no querían tener relaciones sexuales, pues no había fertilidad en la tierra. Si le dolía la cabeza a Astarte, ¿verdad? O algún problema que tuviera de haber cenado mucho Baal, pues no tenían trato, entonces no había fertilidad. Y ellos se imaginaban una manera muy interesante de provocar a los dioses. Si ellos tenían relaciones sexuales, a lo mejor viendo los dioses se animaban ellos a tener relaciones sexuales. Así que la religión consistía en estimular a los dioses. Y en los templos de Baal, precisamente se daba lo que se conoce como la prostitución sagrada.
toda mujer debía hacer, en esas zonas debería hacer un compromiso, por lo menos una vez en la vida, tenía que ir al templo y como ofrenda tener relaciones sexuales con alguien que no fuera su esposo. Todo eso, esa religión, esas prácticas que se relacionaba idolatría con sexualidad, era lo que Dios prohíbe. La idolatría no era nada más creer en otro Dios, sino cómo ese otro Dios va a ser efectivo. Había maneras de estimular a esos dioses a la efectividad. Bueno, en el caso de Baal era con la fornicación. Y no era mal visto, pues porque eso traía fertilidad a la tierra, prosperidad a la tierra. Imagínense ustedes una religión como esta, hermanos, donde Baal no era celoso, es decir, los que daban culto a Baal no decían no adoren a Jehová, simplemente pueden hacer las dos cosas, Jehová y Baal. Y por eso Elías dice, no, ya es tiempo que se defínanse. A Israel lo reta Elías, defínanse. Si Jehová es Dios, sírvanle solo a Él, pero no anden de aquí para allá. Y ustedes conocen el resto de la historia. Cuando Elías mata a los 450 profetas de Baal porque no fueron efectivos, se demuestra quién es el verdadero Dios. Jezabel se enojó mucho y dijo, doy mi cabeza en un plato si mañana no está en mis manos la cabeza de este profeta. Y Elías le tuvo miedo a Jezabel, ¿verdad? A ver de qué calaña era Jezabel, que se va huyendo Elías, ¿verdad? El profeta Elías. No le tuvo miedo a 450 profetas, pero le tuvo miedo a Jezabel, ¿verdad? Se va huyendo. Claro, la historia dice que Jezabel, esta mujer malvada, que trajo el culto idolátrico, introdujo el culto idolátrico a Israel y sedujo a los israelitas a la idolatría, acabó mal. Bien, esa idea, esa historia está aquí detrás en el mensaje de Tiatira, hermano. Pero entendamos qué es lo que está pasando. ¿Cómo contextualizar la historia de Israel con lo que está pasando en Tiatira, hermano? ¿Cómo se puede entender? Y luego hagamos otro intento. ¿Cómo aplicar lo que se le dice a Tiatira? ¿Cómo puede tener pertinencia para nosotros hoy? Toleras. Ese es el problema de la iglesia de Tiatira. Toleras. La tolerancia es un valor. Y es un valor moderno. Pero también es un peligro. La tolerancia es un peligro cuando tiene que ver con las cuestiones de los principios cristianos. Toleras que esa mujer enseñe y seduzca a otros en la iglesia. ¿Cuál era la seducción de esta profetisa, hermano? ¿Cuál era el impacto de las enseñanzas de esta mujer? Que se le estaba dejando campo en la iglesia. Bueno, como no era posible desarrollar alguna actividad económica o artesanal sin estar afiliado a un gremio, todos los gremios tenían el día de su santo patrono. Todos los gremios, esto no es de México, hermano, esto viene desde la antigüedad. Todos los sindicatos, todos los gremios tenían un Dios protector, un Dios patrono. Y pertenecer a un gremio significaba participar de los cultos, de las fiestas, de las prácticas. Y esas prácticas incluían idolatría, pero también una especie de inmoralidad sexual. Y Juan está viendo, ¿verdad?, que eso, el poder del dinero, el poder del comercio, el poder de la prosperidad, puede ser una trampa para los cristianos. ¿Cuánto resistiría nuestra fidelidad a Dios, hermano? Si hablamos de fidelidad a Dios, ¿hasta cuánto está nuestra fidelidad?
Si alguien nos suelta $1,000,000, por $1,000,000, ¿qué seríamos capaces de hacer? Alguien dice, no, por un principio cristiano ni por $1,000,000, pero por $100,000,000, hermano. Ya se rasca uno la cabeza, bueno. Por no quedar fuera de un trabajo, hermanos. ¿Saben ustedes que es una práctica? Ahora estamos llegando al mundo actual. ¿Saben ustedes que hoy es una práctica que, como ya lo mencionamos en el estudio pasado, el cohecho, el soborno, para conseguir un contrato? ¿Es algo normal, hermanos? ¿Ustedes saben eso? ¿Han oído eso? ¿Han sabido de que se tiene que dar? El soborno, el dinero. ¿Qué diría un cristiano que se le pide eso, hermano? ¿Qué diría? Pero eso es soborno. Pero eso es fraude. Pero así se hacen las cosas. Así diríamos, es que así se hacen hoy las cosas. ¿Y qué pasa si tú no le entras al sistema? Pues nunca voy a conseguir lo que estoy pidiendo, una plaza o un trabajo, un contrato, un lugar en la escuela. En lo económico. En lo sexual, hermanos. ¿Han escuchado ustedes que mucha gente llega a sus puestos, sobre todo las mujeres en nuestro mundo, porque se dio al acoso sexual de algún funcionario, de algún jefe? Se ha mantenido en su puesto. ¿Se conocen esas historias, hermano? Yo recuerdo en una época en que trabajé en gobierno, una persona supuestamente con mucha camaradería o mucha compañerismo viene y me dice, mire, le voy a explicar cómo está usted aquí la cosa. Me dice, a fulana, con que le invite usted una botella, me dice. A fulana me empezó a señalar personas, ¿no? Mujeres. Como que me estaba dando el secreto, ¿verdad? De cómo se les podía conquistar. La pregunta es, ¿y si ceder a un abuso, a un acoso sexual hoy de hombres y mujeres, ya es por igual, significaría permanecer o conseguir algo? ¿Qué decimos nosotros? Eso sería traer esto acá. ¿Cómo están nuestros principios, hermano? ¿Cómo están nuestros valores? Si algo afecta a nuestros intereses económicos. Por ejemplo, el caso de los artesanos. Si no perteneces a un gremio, no puedes vender tus artesanías. Pero si perteneces al gremio, tienes que participar parejito con todo lo que se hace en el gremio, aunque eso vaya en contra de tus prácticas y principios cristianos. ¿Qué sugerimos nosotros? Jezabel, esta profetisa que estaba diciendo, miren hermanos, nosotros sabemos que esos patronos, esos dioses, esos ídolos no son nada. Es más, podría decir, sabemos que el emperador no es divino, es humano. Así que el que no tranza no avanza, dice el refrán, ¿verdad? Hagamos algo por esta vez, una concesión por esta ocasión, porque no ser una persona transigente no nos va a llevar a ningún lugar. Alguna mentira, hay que alterar datos para conseguir un privilegio. Hay que alterar documentos. ¿Saben ustedes que hay personas que compran títulos, hermano? Compran certificados. Siempre pues buscando algo más económico.
Cuando uno llega a conocimiento de que esto está incorrecto, pero es la única manera de prosperar, ¿qué decimos? No me dan casa, no me autorizan una vivienda si no tengo estos documentos. Yo recuerdo a una persona que dice, hermano, ¿cómo le hago? Estoy solicitando una vivienda, pero entre los papeles que me solicitan, me piden que el registro público de la propiedad me expida una constancia de que no tengo propiedad. En ese tiempo pedían esa constancia. ¿Y qué le digo? Me dice así, pues ¿qué cree, hermana? Que mi papá, dice, según él muchas cosas hizo, me heredó un terreno allá en su rancho, en un lugar alejado, ¿verdad? Un terreno que no vale nada, hermano. Pero aparece ahí en el registro público de la propiedad y por ese dato no me pueden dar la constancia. Pero ya me dijeron que un licenciado las da si le damos 2,000 pesos. Es el único papel que me hace falta. ¿Han oído predicar a Jezabel, hermanos? ¿Han escuchado el consejo de Jezabel? No hay que ser tan exagerado, hermano. Dale ahí algo ahí, ¿verdad? Ese es el peligro que está viendo Juan. ¿Trabaja la iglesia? Sí. ¿Tiene fe? ¿Tiene paciencia? Están haciendo más cosas que cuando empezaron, pero se han vuelto tolerantes con ese espíritu de esta mujer, de esta lideresa, de esta pseudo profetisa, que dice, no vamos a perder nuestro negocio, no vamos a perder el sostén de nuestra familia, por no transigir un poco, por no contemporizar un poco. Ir a comer comida sacrificada a los ídolos, pues tener cierta práctica o ciertas conductas de inmoralidad sexual, pues sabemos que no es por nuestro gusto, es algo que se tiene que hacer. En el caso de hombres o en el caso de mujeres. Y aquí Juan dice, esto, y es lo que dice el mensaje, esto tengo contra ti. Ahora, ¿para quién va dirigida esta amenaza, hermanos? Identificamos bien la amenaza que viene. Vean que dice, he aquí yo la arrojo en cama. ¿A quién? A Jezabel. Y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Aquí Dios está hablando de que a esta mujer, a esta maestra, a esta profetisa, que con su influencia está convenciendo a algunos hermanos a tener ese corazón que tenían los israelitas en que Jehová y Baal, cuando nos convenga Baal, Baal, cuando nos conviene Dios, Dios. Esa mujer dice, hay que saber, como el camaleón, hay que saber buscar el color que nos convenga. Dice Dios, a esa mujer yo la voy a enjuiciar. Y a los que simpatizan con ella, y a los que no han caído en esa práctica, pero simpatizan con ella, dicen unos autores, estos son los que adulteran con ella. Los que simpatizan, los que están de acuerdo, aunque ellos no han practicado eso. Y sus hijos serían los que están envueltos ya en esas prácticas. Es decir, a quienes ya afectó Jezabel, a ellos vendrá consecuencia. A la mujer Dios la va a poner en su lugar, a esta profetisa, pero también a los que están de acuerdo con ella.
Y a los demás, dice, a los que todavía no han tomado esa doctrina, a los que se han mantenido firmes, dice, no les voy a imponer otra carga. Simplemente manténganse en donde están. Conserven sus principios. Hermanos, cada vez más el mundo está llenándonos de principios que van contra los principios de la Biblia, los principios de Dios. Yo no sé si ustedes han oído hablar de lo que se dice hoy sobre el tema de la homosexualidad. Y yo quiero decirle que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Nosotros, los cristianos, no somos homofóbicos, ni debemos ser homofóbicos. Pero sí somos personas que conocemos lo que es la moralidad en el campo de la sexualidad. La homosexualidad es una práctica desagradable ante los ojos de Dios. ¿Sí? No aborrecemos a los homosexuales, hermanos. No decimos que ellos están fuera del alcance de la gracia de Dios, tampoco. No decimos que ya no tienen remedio, tampoco. No les impedimos el acceso a la iglesia. Pero podríamos decir una y otra vez que la homosexualidad es una práctica desagradable a los ojos de Dios. ¿Qué dice el mundo hoy? ¿Cuál es la postura del mundo hoy? ¿Cuál es la postura de los sabios de hoy? Quien piense así ya se quedó. Quien en el mundo moderno siga pensando y señalando, condenando la homosexualidad, se quedó en el pasado. La iglesia tiene que cambiar, tiene que transformarse. Yo no digo, ¿verdad?, que los homosexuales están eximidos de la gracia de Dios y de la salvación. Pero decirles, aún con tu práctica, aún en tu manera de vivir, puedes ser una persona agradable a los ojos de Dios y no quieras cambiar, es muy diferente. Yo escuché a alguien que preguntaba sobre ese tema y escuché a un pastor responder, bueno, mi Biblia dice que cuando Dios creó al hombre, varón y hembra los hizo, dice. Punto, dice. Me llamó la atención su respuesta. Dice, varón y hembra. Hoy se dice, cada quien es libre de escoger su orientación sexual. ¿Pueden percibir que puede venir esos vientos de doctrina, hermano? Yo he leído varios libros de teólogos que comienzan a abrir el campo para decir, ¿no es cierto que la Biblia hable de contra la homosexualidad? Por eso es muy importante, ¿verdad?, que nosotros atendamos lo que está diciendo el mensaje a Tiatira. Y solamente usé este tema último, ¿verdad?, como una ilustración, hermano. Pero hay otros temas que nos deberían llamar la atención, que es en el lado económico. Hoy vivimos en un mundo sumamente monetizado, comercializado, materializado. Si es ganancia, cualquier cosa se hace por una ganancia. Mentir, ceder, contemporizar, falsear datos. Si eso se trata de ganar algo, hay que hacerlo. Y Juan dice, esto es lo que Dios ve, el que tiene los ojos como llama de fuego, Dios ve y sé quién está actuando así. No se preocupen, hermanos, no está diciendo Dios que la guerra es nuestra. No está diciendo que la guerra es de la iglesia. Corran a Jezabel, no dice eso aquí. Dice, de Jezabel yo me voy a encargar, dice Dios. Pero a ustedes, dice, a ustedes les toca mantenerse en lo que están. Y esto es importante, hermano. Y no hay manera de mantenerse si no nos encontramos cerca de Dios, hermanos. Este es el peligro que yo veo.
Somos tan vulnerables los seres humanos que al rato, dependiendo con qué gente nos reunimos, vamos a encontrar que alguna de esa gente empezó a tener influencia en nuestra manera de pensar y de actuar. No en balde dice el dicho, dime con quién andas y te diré quién eres. Hoy el cristianismo evangélico se está volviendo popular, hermanos, pero muy light. Ahora cualquiera es hermano. Ahora cualquiera es hermano. Cualquiera quiere predicar. Pero cuando se tratan de principios y valores cristianos, hay que ser tolerantes. Hay que ser un poquito permisivos. Hay que saber contemporizar con el mundo. Y Dios dice, Jesús dice aquí, definitivamente no es así. Jezabel acabó mal, la Jezabel histórica acabó mal. Y se descubrió que el verdadero Dios es Jehová. Hoy le tenemos mucho miedo al Dios dinero, hermanos. Hoy parece que impera ese refrán, negocios son negocios. Primero el negocio. Negocios son negocios. Todo lo que significa ganarte un peso o ahorrarte un peso, no perder un peso, es bueno. Y la Biblia no dice así. La Biblia dice, honra a Jehová con tus bienes. La Biblia invita a ser fiel con Dios. Pero Jezabel ya convenció a algunos. No seas tan exagerado, ¿verdad? Tú crees que eres el único que no da, o el único que no da completo. La Biblia dice, comparte con el hambriento. No, a mí me gusta que me den, no compartir. La Biblia dice que gobernemos nuestros asuntos con juicio. Lo que se tenga que pagar, que se pague. Pero hoy muchos de los profesionales de la contabilidad dicen, yo te voy a enseñar cómo no vas a pagar todo lo que tienes que pagar. Te voy a enseñar Y hoy los mejores contadores son aquellos que saben evadir mejor al fisco. Esos son los mejores contadores. Un hermano que asiste aquí a la iglesia y no está presente, me dijo un día, mire hermano, dice, una de las cosas que no se me olvida, él me dijo, hermano, tengo sobre mi historia, tengo muchas cosas que me avergüenzan, de mi pasado, me dijo. Y mi hermano me decía, hay veces que no puedo dormir, hermano. Le digo, ¿cuál es el problema? La verdad, dice, muchas cosas que hice. Yo trabajé en una empresa muy grande, dice, grandísima, una constructora muy grande. Y yo arreglaba muchas cosas, ni se imagina usted, dice hermano, todo lo que se puede imaginar. Dice. Pero una de las cosas que vienen a mi mente, dice, es de una ocasión que yo necesitaba sacar un pago, una factura, dice. Y le fui a decir al muchacho que estaba encargado del área de contabilidad, hazme esto, esto y esto. Y el muchacho me quedó viendo y me dice, pero eso no se puede hacer, que me lo hagas, dice. Yo era su jefe, dice. Y él me dijo, córrame si quiere, pero yo no hago eso. Y lo quedé viendo así. ¿Por qué? Dice, porque soy cristiano, dice. Córrame si quiere, pero yo no lo hago. Y el hermano dice, lo único que hice fue mucho coraje y le dije, inútil aleluyo, le dijo. Este aleluyo inútil, le dijo. Ya me voy a encargar de ti, dice. Pero no se me olvide, hermano, ahora con el paso del tiempo me viene a la mente aquel muchacho. Dice el hermano, ¿cómo fui tan ciego yo, verdad, de haber ofendido a esta persona? Pero me dijo, no está bien, no es correcto, no lo voy a hacer, aunque me corra. Bien, eso es oír a Jezabel, hermano. Y Dios dice, yo me voy a encargar de Jezabel, no se preocupen, hermanos. A este tipo de personas, pastores, predicadores, maestros,
que empiezan a torcer las enseñanzas, Dios los va a sacar tarde o temprano. No se preocupe. Pero los que caigan en su juego, los que le sigan, no van a llevar mejor suerte, dice. Se va a demostrar el haber su error al haber continuado o seguido y no mantenerse en la verdad. Por eso Dios dice, ¿verdad? Habrá recompensa, habrá premio. Habrá premio para el que se mantenga firme hasta el último momento. Y otra vez vuelvo a decirle, ¿verdad, hermanos? No hay manera de mantenerse firmes si no conocemos a Dios. Y eso lo hacemos todos los días. No hay manera de mantenernos firmes si no leemos la palabra de nuestro Señor y nos mantenemos firmes a los principios. Pídanle a Dios que les hable a través de su palabra diariamente y lo van a encontrar, hermano. Lo van a encontrar. Aquí hay una palabra. Me advierte Dios esto. Mucho cuidado con lo que hoy te advirtió Dios. Con lo que el Espíritu de Dios te confrontó por alguna razón. Nunca digan, yo no tengo ese problema. Ahí está la palabra de Dios. Esa voz, ese pasaje te habló. Abre tus ojos, abre tu corazón. Mucho cuidado. El que no está cerca del Señor, el que no está cerca de la verdad, cualquiera lo va a engañar, hermanos. Y con esto quiero concluir, ¿verdad? Somos vulnerables a que alguien más nos convenza con una lógica humana, pero que va a acabar mal. Mucho cuidado. Conozcamos al Dios a quien servimos. Creamos en su palabra, porque esa palabra es la que va a prevalecer hasta el fin. Hermano Antonio, esa es la manera como premia aquí el Señor, ¿verdad? El que se mantenga hasta el fin, yo le voy a dar autoridad sobre las naciones. Si lo que queremos al tergiversar o al ceder es avanzar hacia arriba, dice el Señor, no van a avanzar, van a caer, pero al que se mantenga y aparentemente no avance, yo lo voy a poner en autoridad, dice el Señor. Y eso es lo interesante. Cuando dejamos que sea Dios, a veces queremos rápido las cosas. Que Dios demuestre que somos sus hijos hoy, ahorita. A veces Dios nos dice, espérate. Y lo hemos visto, tarde o temprano. El Señor pone donde debe estar la persona. Y tarde o temprano los demás quedan allá donde el Señor dijo que iban a caer. Jezabel, Dios le dijo, te va a pasar esto. Y lean la historia. Tal como el profeta le anunció, así terminó Jezabel. Por eso está aquí, ¿verdad? Así lo que está diciendo Dios. Yo me voy a encargar de esa persona. Yo me voy a encargar de los que se han desviado. Pero ustedes, manténganse. Ese es el mensaje. Ustedes, manténganse. Bien, hermano Gilberto. Es el miedo, ¿verdad?, que a veces tenemos. Muchas veces enfrentar la situación y el tener que acercarnos. Hay cosas que podemos remediar, hay cosas que podemos restituir y hay cosas que no se pueden hacer, ¿verdad? Pero una persona que ha creído y ha tomado en serio el amor de Dios, el mismo Dios le indica, ¿verdad?, lo que tiene que hacer, el mismo Dios le enseña, le guía a lo que tiene que hacer, ¿verdad? No hay ningún problema. Simplemente está dispuesto a hacer lo que Dios te indique en este momento. Va a haber oportunidad de remediar las cosas, de restituir. Yo conozco a un hermano que me dice, hermano, yo hice esto y envenené a la juventud vendiéndoles droga, dice. Yo le dije al Señor, Dios me dio una visión, ¿verdad? Y su ministerio es en las cárceles. Dice, porque de ahí me sacó el Señor y yo sé que toda esa gente, Dios me ha dado esa visión. Bueno, es su manera de restituir el daño que él hizo, pero él está seguro, ¿verdad?, que el Señor lo ha puesto. Y la verdad no es nada fácil. Cuando me cuenta el trabajo del hermano, digo, ¿verdad?, no es sencillo. Me dice cómo le habla a las personas, a los presidiarios, a los
delincuentes que están en la cárcel con sus tatuajes, ¿verdad? Yo creo que nomás de hoy me quiero salir corriendo, ¿verdad? Y él llega y les habla con autoridad, ¿verdad? Y gracias a Dios el Señor está recuperando a muchas de esas personas. Bueno, le digo, hermano, es un ministerio, un trabajo que Dios lo puso porque fue el mismo que lo llamó, le dijo. Pero él reconoce, es la manera como yo estoy reparando, restituyendo tanto daño que hice. Bien, hermanos, concluimos con este estudio de Tiatira. Tengan mucho cuidado con Jezabel, hermanos. Puede estar muy cerca Jezabel, ¿verdad? Muy cerca. La cultura, lo contemporáneo, la televisión, el promedio de vida cristiano que hoy se está viviendo, nos llama la atención a revisar nuestros principios, hermano. Creamos en el Señor y seamos fieles. No caigamos en el error de creer que si no cedemos, perdemos todo. Al contrario, al que se mantenga fiel, a él Dios le va a dar todo, dice, la autoridad y un lugar especial en su reino. Vamos a ponernos de pie, hermanos, vamos a despedirnos. Te damos gracias, Señor, por este día de estar en tu casa, por la presencia de cada uno de mis hermanos. Gracias por tu palabra y que tu Espíritu Santo lleve este mensaje y nos hable a cada uno en particular y nos dé la fe suficiente para reconocer que tú ves, Señor, tú estás presente, tú evalúas la vida de las personas y nadie puede aparentar o engañar a tus ojos que son como llamas de fuego. Quizás alguno piense que al lograr aparentar o engañar al ojo humano, también lo está haciendo a tus ojos. Esta palabra es una palabra de juicio, pero también es una palabra de consuelo y de ánimo para los que estamos esperando en ti. Despídenos de este momento y de este lugar, pero que tu santa presencia continúe con todo tu pueblo. Por Cristo Jesús, oramos. Amén. Recuerdo la actividad de niños, sábado a las 10 de la mañana, Día del Niño, y le recuerdo a los jóvenes la actividad en el Cebollal, sábado a las 3 de la tarde. Que Dios les bendiga, hermano.